Bueno, pues vamos a terminar la unidad de dinámica de sistemas de varios grados de libertad. Y si se acuerdan, habíamos platicado del análisis modal y pues ahora digamos, lo que nos falta es encaminar o enfocar el análisis modal al diseño o al análisis por sismo. Entonces, pues eso es precisamente lo que vamos a hacer, enfocar el análisis modal, obteniendo las demandas por sismo de un espectro. Acuérdense que definimos y estudiamos el concepto de espectro en la unidad 2. Entonces, pues hemos visto cómo obtener con un análisis modal el vector de desplazamientos en el tiempo para un sistema de varios grados de libertad. Decíamos que las fuerzas de deformación correspondientes pueden establecerse conforme a lo siguiente, digamos, buscando la condición crítica para el diseño sismo resistente, pues este desplazamiento va variando con el tiempo y esta fuerza también va variando con el tiempo. Pero nosotros presumiríamos, digamos, que la condición crítica con fines de diseño sísmico es cuando se maximizan estos desplazamientos en los grados de libertad, lo que resultaría en que se maximizaran estas fuerzas laterales sobre el sistema estructural. Noten que estas fuerzas laterales pues se obtendrían de multiplicar este vector de desplazamientos máximos por la matriz de rigideces. Y dice que tal como en el caso de un sistema de un grado de libertad, el efecto de una aceleración del terreno puede establecerse con un análisis que considere una serie de fuerzas laterales equivalentes. Esto permite establecer las fuerzas internas en los elementos estructurales y revisar la deformación lateral de los entrepisos. Entonces, noten, con este revisaríamos qué tanto se está deformando el sistema estructural. Acuérdense que hay limitaciones, eso ya lo vamos a ver en la parte más adelante en el curso. Pero al multiplicar por esta matriz de rigideces obtenemos una serie de fuerzas laterales equivalentes que representan el efecto del sismo sobre el sistema estructural. Nosotros haríamos un análisis estructural. Le diríamos al programa de computadora que el efecto del sismo lo tome en cuenta con estas fuerzas laterales y al superponer el efecto del sismo con otras acciones como pueden ser las cargas verticales por efecto de, digamos, las cargas gravitacionales, entonces podríamos obtener las fuerzas internas con las cuales diseñaríamos cada uno de los elementos estructurales. Para poder estimar este desplazamiento máximo, podríamos usar un espectro de desplazamientos. Acuérdense que este espectro de desplazamientos pues, lo obtenemos a partir de la respuesta de sistemas de un grado de libertad. Y el asunto es que, pues, digamos, aprendimos a obtener estos desplazamientos máximos para sistemas de un grado de libertad en función de los periodos de los sistemas de un grado de libertad. Pero lo que queremos obtener no son esta U máxima, sino estos desplazamientos Q máximo. Una vez que nosotros encontráramos estos Q máximos, a través de la matriz de rotación podríamos encontrar los desplazamientos máximos. Entonces, lo que es muy interesante tomar en cuenta durante esta unidad es que estos desplazamientos máximos que obtenemos de un espectro corresponden a un sistema de un grado de libertad puro, digámoslo así. Eso valdría para la unidad 2. Pero acuérdense que los modos de vibrar no son sistemas de un grado de libertad puro, son sistemas de un grado de libertad equivalentes. Y entonces, pues lo que tenemos que entender es cómo convertir este desplazamiento que leemos directamente de un espectro de desplazamientos al valor máximo de Q que le corresponde a un modo de vibrar. Bueno, lo que vale mucho la pena notar con este fin, digamos, para ir construyendo estos conceptos, es que si yo tengo sistemas de un grado de libertad con periodo diferente, el desplazamiento máximo se alcanza en diferentes instantes. O sea, yo tengo aquí los desplazamientos máximos, digamos, este 267 corresponde a un sistema con periodo de 0.5 segundos. Este 597, acuérdense que está en pulgadas, corresponde a un periodo de un segundo y este 747 a 2 segundos. Estos son los máximos, pero lo muy interesante notar en esta gráfica que saqué del libro del profesor Chopra, de dinámica del profesor Chopra, es que este 267 no se alcanza al mismo tiempo que este 597 ni al este 747. Si nosotros vemos cuando este sistema de 2 segundos alcanza el 747, pues este sistema de un segundo se está desplazando mucho menos que el 597.
y el sistema de 0.5 segundos pues está desplazando mucho menos que el 267. Entonces, noten, primera cuestión, es que aunque un espectro de desplazamientos me da el desplazamiento máximo de sistemas de un grado de libertad, cada uno de estos desplazamientos no necesariamente se alcanzó en el mismo instante en que transcurría este movimiento del terreno, a partir del cual se sacó el espectro de desplazamientos. Y dado que no todos los modos alcanzan su máximo al mismo tiempo, este vector de desplazamientos máximos que estoy buscando en mis ejes coordenados convencionales sería menor que la suma de estos. Noten que si yo quisiera sacar el desplazamiento en cualquier instante, esta igualdad se cumple. Pero si yo estoy buscando este máximo, esto no es igual a este por este Q máximo más este por este máximo más este por este máximo, sencillamente por estos máximos no se dan al mismo tiempo. Entonces, mientras esta igualdad en el tiempo es cierta, en términos de máximos, esa igualdad no es cierta. Entonces, en una coincidencia en que todos estos máximos se dan en el tiempo, podríamos decir que esto es igual. Toda esta suma es igual a esto. Pero casi siempre esta suma va a ser mayor que este número. Entonces, es una cosa que tenemos que definir. Además, dice que cada modo contribuye de manera diferente, ya que para cada uno de ellos las masas trabajan de manera distinta y por tanto contribuyen de manera diferente. No es lo mismo la contribución de este modo a este vector de desplazamientos que el segundo y que el tercero. De hecho, vamos a demostrar que la mayor contribución suele ser la del primer modo y luego, digamos, secuencia descendente, el segundo modo contribuye lo segundo más, hasta que para ya modos muy grandes prácticamente no contribuyen a este vector. Y entonces esto lo vamos a ilustrar mediante un ejemplo. Ahora, tenemos que plantear la ecuación de movimiento de un sistema de varios grados de libertad sujeto a una excitación sísmica. Y lo que debe considerar esta ecuación de movimiento es que el desplazamiento que sufre cualquier entrepiso, pues es el desplazamiento del terreno más lo que se desplace cada entrepiso con respecto al terreno. Entonces, U sigue siendo un vector de desplazamientos de cada entrepiso respecto al terreno, pero si yo quiero saber el desplazamiento total en cualquier instante, tendría que sumar el desplazamiento que le corresponde al entrepiso con respecto a la base del sistema estructural, más el desplazamiento del terreno. Si se acuerdan, todo esto es muy parecido que lo que discutimos, digamos, es el mismo planteamiento que hicimos para un sistema de un grado de libertad en la unidad 2. Nada más que antes, en un sistema de un grado de libertad, pues solo había un desplazamiento. Noten que, pues esto vale para cada, para cada piso, para cada grado de libertad. Entonces, el vector de desplazamientos totales, pues es el desplazamiento de cada piso en relación a la base del sistema estructural, más el desplazamiento del terreno. Yo podría separar esto en dos vectores, y noten que este vector, pues todos los valores, esto es el vector U de desplazamientos relativos, pero este es un vector que tiene puros desplazamientos del terreno, es un vector de n por 1 que tiene puros desplazamientos del terreno. Y entonces esto lo vamos a expresar como el vector U que habíamos manejado antes, más un vector de unos por UG. O sea, sacaríamos de factor común el desplazamiento del terreno y entonces nos quedarían aquí puros unos. Ese arreglo de puros unos sería este vector U. Dice que notemos que no hay una carga externa aplicada en las masas. Es lo mismo que para sistemas de un grado de libertad. No hay carga externa. Entonces es fuerzas de inercia más fuerzas de amortiguamiento más fuerzas de deformación en el sistema estructural. Todo eso tiene que ser igual a cero. Y de manera similar al caso de un sistema de un grado de libertad, las fuerzas de amortiguamiento y las fuerzas de deformación pues se dan sobre el movimiento de las masas con respecto a su base. Es igualito. Pero se acuerdan, y tal como sucedía con el sistema de un grado de libertad, las fuerzas de inercia no solo toman en cuenta la aceleración de las masas en relación a la base del sistema estructural, sino también cuenta la aceleración del terreno. Y entonces, ¿se acuerdan que esta aceleración total, pues lo expresamos así, con la ayuda de con el vector de desplazamientos con respecto a la base,
y con ayuda de este vector de U. Pues aquí está, pero eso está expresado en términos de aceleración. Entonces, pues yo podría separar estos dos términos y aquí, entonces, esta fuerza de inercia está compuesta por dos términos. La fuerza de inercia en relación a la base del sistema estructural y las fuerzas de inercia asociadas al movimiento del terreno. Y acuérdense que tanto las fuerzas de amortiguamiento como las de rigideces solo tienen que ver con el movimiento del sistema estructural en relación con su base. Este lo paso del otro lado con signo menos y es el mismo planteamiento que hicimos para sistemas de un grado de libertad. Nada más, antes teníamos una ecuación escalar, pero ahora entonces tenemos ya la ecuación de movimiento para un sistema de varios grados de libertad sujeto a la acción de un sismo. Noten que cuando estamos hablando de la acción de un sismo, es a la componente horizontal del movimiento del terreno. Entonces, pues, y tal como lo hacíamos con un sistema de un grado de libertad, pues la ecuación de movimiento, la situación física real es esta, es un sistema estructural que no está sujeto a cargas, no hay acción de cargas en el tiempo, lo que hay es una aceleración en la base. Pero este sistema tiene exactamente la misma ecuación de movimiento que que consideramos al sistema sobre base rígida, pero vamos teniendo una serie de fuerzas que van variando en el tiempo conforme a esta ecuación, o sea, serían estas ecuaciones. Como UG de T va variando en el tiempo, pues entonces estas fuerzas van variando en el tiempo. Y noten que al final de cuentas, en cada piso hay una fuerza de inercia, una fuerza lateral equivalente de la masa del entrepiso por la aceleración del terreno. Entonces, esta fuerza es igual a la masa del piso por la aceleración del terreno, igual esta, pues la correspondiente masa del piso por la aceleración del terreno. Todas son entonces estas fuerzas laterales equivalentes que iremos aplicando a mi sistema estructural, pues para tratar de establecer qué tanto se deforma durante el sismo y qué demandas de fuerzas internas se generan en los elementos estructurales. Bueno, supongamos que estimamos las frecuencias del sistema de varios grados de libertad y sus correspondientes formas modales. Y entonces, ¿se acuerdan que podíamos rotar de nuestra ecuación de equilibrio? Noten que aquí estoy, por facilidad, no tomando el término de amortiguamiento, pero básicamente, pues aquí estoy poniendo la coordenada rotada, ¿no? La matriz de rotación por el vector Q. No voy a tomar en cuenta este término hasta el final, nada más por simpleza de la presentación. Y esta U, pues también es la matriz de rotación por el vector Q. En este caso sería el Q dos veces derivados, el Q dos puntos. Entonces noten, aquí está. Aquí sencillamente en lugar de la U, puse el vector rotado en términos de Q, y este es el vector de aceleración. Aquí en lugar de la U, puse el vector de desplazamientos rotados en términos de Q. Noten que este término, pues es este término. Entonces nada más estoy sustituyendo U por su versión rotada. Premultiplico por el iésimo modo de vibrar. Y si acuerdan, este es un rastreador que elimina la contribución de todos los modos y solo encuentra la contribución del iésimo modo de vibrar. Eso acuérdense que se debe debido a la ortogonalidad de los modos con respecto a la matriz de masa y la ortogonalidad de los modos con respecto a la matriz de rigidez. Se acuerden que esta es una ecuación escalar, pero es una ecuación que solo tiene que ver con el iésimo modo. No tiene que ver absolutamente nada que ver con ningún otro modo que no sea el iésimo. Y acuérdense que todas las fuerzas que se desarrollan en los otros modos, pues no afectan la respuesta sísmica del iésimo modo. Y entonces voy a establecer, ¿se acuerdan? Una matriz para una masa para el iésimo modo, así la denoto, una rigidez para el iésimo modo, pero noten que aquí estaría definiendo pues, una carga sísmica equivalente para el iésimo modo. Noten que esta depende de UGDT. Ahora, noten que todas estas propiedades de color dependen del sistema estructural. Esta es la forma modal del sistema estructural y esta es la matriz de masa. Esta es una propiedad del sistema estructural. Esta rigidez es una propiedad del sistema estructural. Y si lo ven, también esta es la forma modal y esta es la matriz de masa. Aunque es un vector de carga, es un vector que depende de las propiedades estructurales. Esto representa la demanda sísmica
y esta es la respuesta del iésimo modo, que es la que quiero establecer. Eh, Noten que de alguna manera este término de alguna manera representa cierta interacción de cómo interactúan las propiedades del sistema estructural con el movimiento del terreno. Bueno, para cada sistema generalizado de un grado de libertad, entonces podríamos plantear una ecuación modal como esta. Noten que aquí ya incluí el valor de amortiguamiento. ¿Se acuerdan que normalmente se resuelve la parte modal y luego se asigna directamente el amortiguamiento a cada modo? No se define una matriz de amortiguamiento. Ya una vez que tengo la ecuación modal, se le asigna directamente al modo de vibrar el amortiguamiento del sistema estructural. Bueno, noten que este sería la, mi sistema de un grado de libertad equivalente para estimar la respuesta del iésimo modo de vibrar. La ecuación de un sistema de un grado de libertad puro, vamos a decirlo, este es un sistema de un grado de libertad equivalente, este es un sistema de un grado de libertad puro, como los que vimos en la unidad 2, es esta. Y si ustedes ven, hay mucha similitud, una masa, masa, amortiguamiento, amortiguamiento, rigidez y rigidez. Pero acá noten que está la diferencia entre un sistema de un grado de libertad equivalente y uno puro. Si es puro el sistema de un grado de libertad, este término y este término son iguales. Si es equivalente sísmico, asociado a una forma modal, este valor y este valor no son iguales. ¿Por qué es importante? Porque cuando yo saque el desplazamiento de un espectro de desplazamientos, yo lo obtuve con un sistema que tiene esta ecuación de movimiento. Entonces, nada más para poder calcular el QI, tendría que tomar el valor que yo obtengo de esta ecuación, pero modificarlo por un factor por el hecho de que este término y este término no son iguales. Si este término y si este término fuese MI asterisco, si este fuese igual a este, entonces la solución de este aplica de lleno a este, de forma directa. Pero noten entonces que aquí hay estas ecuaciones son muy parecidas a diferencia de un factor de escala. Y eso es precisamente lo que se hace. La ecuación de un sistema generalizado de un grado de libertad que corresponde a un modo y la de un sistema de un grado de libertad son prácticamente iguales, excepto por un factor de escala involucrado en el modo. Y el factor de escala sería este gamma i. Yo tendría que multiplicar la respuesta de este sistema por gamma i para obtener la respuesta de este sistema. Entonces, digamos, obtengo este que se va a llamar un factor de participación. Noten que el LAIH es este. Noten que la MI asterisco es este triple producto rojo. Ya tendría la fórmula para sacar este gamma i. Y entonces, si yo lograse obtener el desplazamiento máximo del sistema de un grado de libertad puro, que tenga la misma masa y rigidez que mi sistema equivalente de un grado de libertad, la tendría que multiplicar por este factor de participación para obtener el QI máximo que le corresponde a mi modo de vibrar. Y entonces dice que en UI max ya ahora sí lo podemos obtener directamente del espectro una vez que se establezca el periodo asociado al iésimo modo. Entonces, este lo saco del espectro del primer modo, con las propiedades dinámicas del primer modo, este también y este también. Pero lo tengo que multiplicar por el factor de participación del primer modo para convertirlo en el QI del primer modo. Lo mismo para el segundo modo, lo mismo para todos los modos involucrados. Y entonces ya supe cómo calcular este QI o Q1, QI en general, a partir del espectro, perdón, a partir del desplazamiento que yo obtengo directamente del espectro. ¿Se acuerdan que este tiene una frecuencia? Este primer modo. Con esa frecuencia voy a obtener un periodo para ese primer modo y con ese periodo voy a leer del espectro este desplazamiento. Lo corrijo y ya obtengo mi Q correspondiente al modo de interés. Lo multiplico por su forma modal y ya tengo entonces la contribución de este modo. Y así voy con todos los modos, pero noten que ya resolví cómo sacar la respuesta sísmica de cada modo en función del desplazamiento que yo leo del espectro, pero todavía no resuelvo el hecho de que la suma de estos tres casi siempre va a ser
significativamente mayor que este desplazamiento que estoy buscando. Bueno, entonces dice que este vector de desplazamientos máximos, el correspondiente al uésimo modo, no sé si ven que esta expresión la estoy generalizando aquí para el modo iésimo, ¿no? Acuérdense, a ver, va de nuevo. Yo puedo sacar esta forma modal del iésimo modo y la frecuencia del iésimo modo. Con esa frecuencia del iésimo modo yo sacaría el periodo del iésimo modo y con ese periodo entraría a leer directamente este desplazamiento del espectro de desplazamientos. Lo corrijo por el factor de participación del iésimo modo y entonces ya obtengo el vector de desplazamientos en mis ejes de referencia originales del iésimo modo. Dice que a partir de esto, noten que yo podría determinar las fuerzas laterales correspondientes al iésimo modo. Pues si ya establecí este vector de desplazamientos máximos, multiplico por la rigidez, la matriz de rigideces, yo obtendría el vector de desplazamiento de fuerzas laterales asociadas al, al, al iésimo modo. Pero dice que si le damos una pensada, noten que este menos omega cuadrada, la matriz de rigideces menos omega cuadrado, la matriz de masas, digo, yo sé que esto es un determinante, dice igual a cero, pero si uno lo pensamos, a ver, no es exactamente así, pero no sé si ven que yo podría esta omega cuadrada m pasarla sumando para acá, o la rigidez es igual a omega cuadrada m. Entonces, en lugar de esta rigidez voy a poner la frecuencia que le corresponde al iésimo modo por m. Voy a hacer esta sustitución. Esto está muy bien explicado en libros de dinámica. Aquí nada más rápidamente voy a decir que si yo multiplico la matriz de masas por la frecuencia al cuadrado del iésimo modo, pues obtengo la matriz de rigideces. Y entonces, pues noten que este Uimax es este triple producto que está acá. Y esta es una forma de establecer las fuerzas máximas laterales equivalentes correspondientes al iésimo modo. Noten que solo depende del Uimax. Todo esto son propiedades estructurales. Aquí de alguna manera está representada la intensidad del sismo. Todo esto son propiedades estructurales y esto me da las fuerzas laterales máximas. Yo tomaría mi estructura, le impondría las fuerzas laterales equivalentes del iésimo modo y puedo determinar las acciones sísmicas para el iésimo modo. Por ejemplo, qué momentos se producen en las vigas debido al iésimo modo, qué fuerzas axiales se producen en las columnas debido al iésimo modo. Pero noten que tanto en términos de desplazamiento como fuerzas laterales y todo lo demás, pues todo solo depende de este desplazamiento máximo. Desde la perspectiva del sismo, desde la perspectiva del sistema estructural, pues depende de todas estas que son propiedades del sistema estructural. Dice que todos los parámetros de respuesta para el iésimo modo, pues dependen del valor de Uimax. Todo depende de un solo desplazamiento. Por eso decimos que un modo de vibrar es un sistema equivalente de un grado de libertad, porque con un solo desplazamiento podemos definir absolutamente todo lo que está pasando en la estructura para ese iésimo modo. Dice que del desplazamiento que se establece con el espectro de diseño en función del periodo TI, corresponde al iésimo modo, se obtiene información suficiente para definir la contribución del modo a la respuesta total de la estructura. Y esa es exactamente la definición de un sistema de un grado de libertad. Con un solo desplazamiento yo puedo establecer la configuración deformada de la estructura y con esa configuración yo puedo establecer todo, absolutamente lo que pasa en ese sistema estructural. Entonces, dentro del contexto de diseño sísmico, pues los códigos definen espectros de pseudoaceleración, no de desplazamiento. A ver, ¿y a qué viene al caso? Pues que todo ya lo resolvimos, toda la respuesta modal la resolvimos, siempre y cuando yo pudiese leer esta cantidad de un espectro de desplazamientos. Pero pues lo que está diciendo acá las notas es que las normas no me dan espectros de desplazamiento, me dan espectros de pseudoaceleración y ya explicamos que porque es mucho más fácil calcular las masas en el sistema estructural que sus rigideces laterales. Y pues que este tema se puede resolver de manera similar a como se hace en el caso de sistemas de un grado de libertad. ¿Se acuerdan? Ya esto lo definimos antes para un sistema de un grado de libertad.
¿Se acuerdan que la aceleración máxima en un sistema de un grado de libertad pues es la frecuencia al cuadrado por el desplazamiento máximo? Pues esta, noten que si me dan pues yo puedo calcular ¿Cómo? Pues nada más dividiría la ordenada espectral máxima de pseudoaceleración que yo leo para este periodo entre la frecuencia del modo de vibrar al cuadrado y obtendría Y una vez con este valor, pues ya puedo resolver toda la respuesta modal. Acuérdense que toda la respuesta modal, todo depende nada más de este valor. Entonces dice que el valor del desplazamiento máximo del modo I se establece una vez que se ha leído del espectro de pseudoaceleración, pues el valor de pseudoaceleración en el espectro de pseudoaceleración de diseño. Dice que note que el amortiguamiento del modo viene implícito en el valor de fracción de amortiguamiento asociado al espectro de diseño. ¿Se acuerdan que cuando yo considero la respuesta sísmica de un espectro, el espectro ya trae asociado el valor del amortiguamiento del sistema estructural? Hay espectros de fracción de amortiguamiento del 2%, del 5%, la que se necesite. Entonces yo tengo que ver qué fracción de amortiguamiento tiene mi sistema estructural y asegurarme que en el espectro de aceleración que estoy usando esté definido para ese valor de fracción de amortiguamiento. A estas alturas, pues todavía nos falta por resolver la superposición de la respuesta máxima de los diferentes modos para obtener la respuesta máxima de la estructura. Dijimos que esta ecuación sí es exacta, pero es exacta cuando yo voy instante por instante, pero no es exacta cuando se alcanzan los máximos porque estos Qs no alcanzan su máximo de forma simultánea. Entonces, una forma sería presumir que estos máximos se alcanzan, o no presumir, sencillamente decir, bueno, vamos a considerar, ya sé que no se alcanzan, o es muy improbable que se alcancen en el mismo instante, pero yo voy a presumir que se alcanzan en el mismo instante. Sé que voy a obtener que esta suma me va a dar un valor conservador para estos desplazamientos. Lo sé, pero aunque lo sé, pues lo voy a considerar. Acuérdense que estoy entonces presumiendo que cada QI está alcanzando su valor máximo. Noten que para todos los modos de vibrar, yo voy a suponer que los máximos, es sensato suponer que los máximos se alcanzan en el mismo instante y obtener este vector de desplazamientos máximos. Y con saco estas fuerzas máximas, que también estarán sobreestimadas. O casi siempre, casi siempre van a estar sobreestimadas y no por poco. La combinación presentada arriba la conocemos como la suma de valores absolutos. Noten que esto está en un valor absoluto porque a veces puede ser, y no sé si lo ven acá, que la respuesta máxima del sistema estructural se alcance del lado negativo. No sé si ven que en este caso los tres sistemas alcanzaron su respuesta máxima para el lado negativo. Y entonces, pues se saca el valor absoluto para encontrar pues, la situación más desfavorable. Bueno, entonces es la suma de los valores absolutos. Y de manera similar para cualquier parámetro de respuesta de interés, podríamos decir, por ejemplo, los axiales en las columnas. Pues hay un axial que yo obtuve máximo que se obtuvo como consecuencia del primer modo y otro axial máximo que se obtuvo con el segundo modo, en la misma columna, y otro tercer modo, todas las contribuciones modales, le saco valor absoluto. Algo similar, noten que aquí se está haciendo en términos de desplazamientos laterales. Yo podría hacer exactamente lo mismo para cualquier acción. Cortantes en las vigas, axiales en las columnas, deformaciones en los entrepisos, etcétera, etcétera. Donde R y max, entonces, ese es el valor máximo correspondiente al parámetro de interés para el 10º modo. Y entonces así, yo así obtendría todas las acciones que yo necesito para diseñar mi sistema estructural, desde las fuerzas en todos los elementos estructurales hasta las deformaciones en los entrepisos. Bueno, dice que en la gran mayoría de los casos,
pero en la gran mayoría de los casos, la suma de los valores absolutos resulta en estimaciones demasiado conservadores de la respuesta máxima total de la estructura. Y para subsanar esto se han desarrollado otras combinaciones. Noten, acuérdense que este es UI, ¿no? Este, a ver, porque quiero que quede muy claro. Déjenme ver dónde está la ecuación. Acuérdense que el modo de vibrar por QI es el vector de desplazamientos laterales asociado al modo. Entonces, cuando este es máximo, pues este sería el vector modal de desplazamientos máximos. Entonces, este es entonces el vector modal de desplazamientos máximos, ¿no? Entonces, noten que aquí estaría elevando los desplazamientos del primer modo al cuadrado más los desplazamientos del segundo modo al cuadrado, n, los n modos, y luego a esa suma de este modal de respuestas al cuadrado le sacaría la raíz. A esto se le llama la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Y por cierto, esa es una contribución muy importante, digamos, al análisis modal espectral, y es una contribución de un mexicano, el doctor Emilio Rosenbluth, que en las épocas de los 60, pues junto con otros grandes figuras de la ingeniería mexicana que trabajaban en el Instituto de Ingeniería del UNAM, dieron un avance enorme, no solo en términos de hacerlo en México, sino a nivel mundial, ¿no? Hicieron una contribución enorme y esta es una de ellas. Esta es una del doctor Rosenbluth. De manera general, pues se acuerdan que es lo mismo que acá, una cantidad de interés, el axial en una columna, el cortante en una viga, la deformación de un entrepiso, pero este mismo enfoque se usa para sacar cualquier parámetro que sea de interés. Dice que R max puede ser negativo o positivo y que su signo claramente se pierde cuando se eleva al cuadrado. Noten que aquí se pierde porque sacamos valor absoluto y eso se hace para encontrar la respuesta máxima. Porque si yo tomara, imagínense que un modo se maximizara en el lado positivo y el otro modo, según esto, se maximizara en el lado negativo, se contrapondrían, se cancelarían las respuestas modales y eso no pasa así. Entonces, por eso se saca la suma de valores absolutos. Aquí el cuadrado, perdón, o el signo negativo se perdería al elevar esta cantidad al cuadrado. Pues dice que la combinación anterior se conoce como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados y da buenos resultados cuando los valores de las frecuencias modales están bien separadas entre sí. O sea, la primera frecuencia, el valor de la primera frecuencia no es muy similar al valor de la segunda frecuencia. El valor de la frecuencia asociada al primer modo de vibrar, la frecuencia fundamental de vibrar, no tiene un valor numérico muy cercano al valor de la segunda frecuencia de vibrar, que a su vez no tiene el valor muy cercano a la tercera frecuencia de vibrar. En los libros de dinámica se establece con claridad qué quiere decir cerca, pero acá no solo vamos a decir que para que esta combinación funcione, las frecuencias modales tienen que tener valores numéricos suficientemente diferentes. Pero cuando se hace un análisis modal en 3 dimensiones, pues el edificio, noten que ahorita habíamos estado trabajando en el plano y entonces nada más estábamos considerando como el desplazamiento en una dirección, que en este caso, si lo piensan, era la dirección X. Pero como el sismo, y eso lo discutimos cuando hablamos en la unidad 2, cuando establecimos la ecuación de movimiento, también pues, tiene una componente Y, y entonces también todos los pisos se pueden mover en la componente Y. Y además, ahorita vamos a ver unos videos donde se va a ilustrar, las, las losas pueden girar en planta. O sea, puede haber esta rotación teta n que está aquí. Entonces, digamos ya en un análisis modal espectral sísmico ya hecho formalmente, no tenemos n grados de libertad para una estructura de n entrepisos. En lugar tenemos 3n grados de libertad, porque cada entrepiso tiene 3 grados de libertad, un desplazamiento en X, un desplazamiento en Y y una rotación en plano. Ahora, eso más allá de que nos aumenta el número de grados de libertad,
pues quiere decir que es muy posible que estas frecuencias ya no estén bien separadas entre sí. Porque en un sistema plano, en un sistema en que nada más se mueve en una dirección, como estos que hemos estado trabajando, casi siempre la frecuencia 1 es muy distinta a la frecuencia 2, que a la vez es muy distinta a la frecuencia 3. O sea, las frecuencias en un sistema plano sí están suficientemente bien separadas. Pero en un sistema tridimensional, no necesariamente. Pero bueno, aquí les pongo, digamos, eh, algunos como videos para que podamos interpretar un poquito mejor esta cosa que estoy diciendo. ¿Se acuerdan que decíamos que tenemos modos de vibrar? Incluso resolvimos un ejercicio y les quedó a ustedes como a consideración que se imaginaran cómo serían los modos de vibrar este, para esta estructura, ¿no? Que el primer modo, todas las masas se mueven en una dirección. El segundo modo, hay un punto que cruza por, digamos, por esta línea que definiría la configuración no deformada del sistema estructural. El modo 3 cruzaría 2 veces esta línea, el modo 4 3, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, esto que valía en el plano, pues también vale en el espacio, ¿no? Si la respuesta en X estuviese desacoplada de la respuesta del sistema estructural en Y, si la geometría del sistema estructural hiciese posible, no sé si ven que este sería el modo de vibrar en la dirección X. No sé si ven aquí cómo se ve que todas las masas se mueven en el mismo sentido con respecto a la configuración no deformada. Pero no sé si ven que a ver, traten de interpretarlo. ¿Qué modo sería? Hay dos cruces, dos cruces. Entonces, este sería, si se acuerdan, el tercer modo de vibrar. Ahora, el edificio tendría un primer modo de vibrar en la dirección Y. Supongamos que es la dirección X. Pues tendría un primer modo de vibrar en la dirección Y, un segundo modo y un tercer modo. Entonces, noten, tendría todos sus modos de vibrar en la dirección X, pero también tendrían sus correspondientes modos de vibrar en la dirección Y. Y eso es lo que le decía en cuanto al giro en planta. Este giro, para que quede bien a qué nos referimos, imagínense un eje vertical. ¿Qué eje vertical estamos usando? El Z. No sé si ven que es un giro con respecto al eje Z. Y todos los giros van en la misma dirección. Este sería el primer modo de vibrar torsional del edificio. Tendría un segundo modo de vibrar en que algunos pisos girarían en una dirección y otros pisos girarían en otra dirección. O sea, habría un cruce, digamos, y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en la vida real hay sistemas estructurales que los modos de vibrar en realidad están totalmente acoplados. ¿Qué quiere decir? Según las propiedades del sistema estructural, el edificio no solo se desplaza en X, sino también puede ser que haya un modo de vibrar en que se desplace simultáneamente en X, simultáneamente en Y y giro. Estos son tres primeros modos de vibrar, y si ven en los tres primeros modos de vibrar, hay simultáneamente hay movimiento en X, movimiento en y giro. Son modos de vibrar acoplados. Entonces, lo que les estoy tratando de decir es que puede ser que haya un modo de vibrar nada más asociado a la dirección X. Entonces, nada más la masa se mueve en dirección X. Ese sería un modo de vibrar asociado a la dirección X. Un modo de vibrar solo asociado a la dirección Y. O sea, el edificio nada más se estaría moviendo en dirección Y. Y otro modo de vibrar que solo estuviese asociado al giro. Que quiere decir que todos los pisos solo giran, ni se desplazan en X ni se desplazan en Y. Entonces, a esos les podríamos llamar modos de vibrar puros. Pero, y lo vamos a ver más adelante, casi siempre, eso es raro en la vida real. Eso sucedería en estructuras muy particulares que, digamos, tuviesen, digamos, sistemas estructurales con cierta simetría, digamos, en planta con respecto a los ejes X y Y. Pero casi todos nuestros sistemas estructurales en realidad están combinados. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita solo vamos a ver, pues porque vamos a hacer ejercicios a mano, solo vamos a ver sistemas de varios grados de libertad plano. Más adelante vamos a trabajar con sistemas tridimensionales muy sencillitos. Digo,
pues van a ser de un piso para que solo tenga tres modos de vibrar, uno en X, uno Y y uno Z. Sí lo vamos a trabajar, pero ahorita, como vamos a hacer unos ejercicios y queremos cómo llevar, digamos, la teoría de manera simplificada, no vamos a meter eso de una vez. Entonces, ahorita vamos a seguir trabajando con sistemas planos. Digamos que en esos sistemas planos sería razonable usar esta combinación, porque en esos sistemas planos las frecuencias modales están bien separadas entre sí. Pero imagínense que tuviésemos un sistema perfectamente cuadrado, que tuviese las mismas propiedades en dirección X y Y. Si tiene las mismas propiedades en dirección X y Y, pues el modo fundamental de vibrar en dirección X sería exactamente igual al modo fundamental de vibrar en dirección Y, o el periodo, las frecuencias de los dos modos serían exactamente iguales. ¿Qué quiere decir? Que en los sistemas tridimensionales las frecuencias modales casi nunca están bien separadas entre sí. Y entonces, debido a eso, se establece otra combinación modal. Pero perdón, me adelanté. Para poder calcular estas frecuencias rotacionales, no sé si ven que aquí la masa se está moviendo traslacionalmente y acá está girando. Entonces se necesita una inercia rotacional. Es una masa, pero en lugar de ser una masa traslacional, es una masa rotacional. Y cuando hagamos los ejercicios tridimensionales, pues ya usaremos esta forma. Estas son la fórmula de la inercia rotacional y se calcula en función de la inercia traslacional en dos direcciones perpendiculares. Aquí hay formas comunes, pero aquí está, digamos, una forma genérica. Pero ya más adelante usaremos esta tabla para sacar las inercias rotacionales, pero solo decirles que más allá de sacar la masa de entrepiso, de saber cómo sacarla, no solo vamos a tener que sacar la masa traslacional, sino vamos a tener que aprender a sacar la inercia rotacional, pero eso lo haremos de forma muy sencilla con esta tabla. Eh, Ahora, perdón, porque esta fue la parte que me estaba adelantando, que les decía, considere una edificación, su comportamiento tridimensional con estructuración similar en sus dos direcciones principales de análisis. O sea, que sean columnas cuadradas, que las vigas en esta dirección sean exactamente las mismas vigas en la dirección perpendicular, pues si lo piensan, son los mismos elementos en las dos direcciones. Entonces, este periodo y este periodo van a ser iguales. Y para colmo de males, muchas veces este periodo rotacional, pues también se parece mucho a estos dos. Entonces dice que existe un modo fundamental de vibrar en cada una de las direcciones principales de análisis, en X, en Y y giro. A ver, quizás está siendo un poquito repetitivo, pero habría un modo de vibrar en que la estructura se movería en dirección X. Ese modo fundamental. Habría el mismo modo, pero en donde la estructura nada más se desplaza en dirección Y. Ese es el modo fundamental de vibrar en dirección Y. Y hay un modo de vibrar en giro, en donde todos los pisos están girando en el mismo sentido. Entonces, ese sería el modo fundamental en giro. Entonces, tendríamos estos tres primeros modos y que bajo las circunstancias planteadas en que el sistema estructural prácticamente es igual en las dos direcciones principales, pues prácticamente estos tres periodos serían iguales. Y entonces ya no tenemos la condición que dice acá de que las frecuencias modales están bien separadas entre sí. Estamos diciendo que prácticamente esta es igual a esta, igual a esta. O sea, están todo menos bien separadas, están muy juntas, están muy parecidas. Entonces, en estos casos no es razonable usar la combinación definida por la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, y entonces se usa esta, que es la combinación cuadrática completa. No quisiera ir en detalle, ahí les dejo la fórmula. Todo esto lo vamos a manejar, digamos, en su caso, eh, con programas de computadora, pero más bien lo que vamos a hacer más adelante es ponerlos ya, analizar con las condiciones normativas, con los requerimientos normativos, sistemas de 3 grados de libertad muy sencillitos o sistemas de 2 grados de libertad muy sencillitos. O sea, hacer lo mismo bueno, vamos a hacer un ejercicio de análisis modal espectral, ahorita como de manera genérica. Más adelante, cuando introduzcamos ya las normas de diseño por sismo de Ciudad de México, ya vamos a ver los requisitos específicos para hacer un análisis modal espectral hecho y derecho.
Ya, hecho y derecho me refiero no teórico, sino ya específicamente con los requerimientos normativos. Y entonces en ese entonces vamos a meter el comportamiento tridimensional y de manera más, digamos, formal la combinación modal. Pero bueno, por lo pronto, ¿por qué no hacemos un ejercicio de un análisis modal espectral? Todavía un poquito teórico, digámoslo así, pero que queden bien claros los conceptos. Si hay un concepto que les debe quedar claros, bueno, hay dos conceptos que les deben quedar claros. Esta ordenada que yo saco del espectro, para aliésimo modo de vibrar, me da todo lo que yo necesito para sacar todas las acciones del diseño asociadas a ese aliésimo modo de vibrar. Entonces, con esta sola ordenada espectral, pero acuérdense que va a ser de pseudoaceleración la que vamos a leer y entonces nosotros la vamos a tener que convertir a desplazamiento con esta expresión. Y una vez que tenga las respuestas modales máximas, entonces tengo que entender, vamos a ilustrar esta forma de combinar las respuestas modales y esta forma de combinar las respuestas modales. Entonces, ¿cómo sacar la respuesta modal máxima del modo? Y cómo combinar las respuestas modales. Eso es lo que queremos ilustrar con el siguiente ejercicio. Entonces, bueno, pues dice que establezca las acciones de diseño para este marquito de 3 pisos, que consideremos el espectro de diseño que según nuestras normas por sismo de la Ciudad de México de 2023 corresponden a la Guamas Capozalco y considere valores de Q de 1 y de 3. Este Q es la ductilidad máxima. Las normas de Ciudad de México no le llaman ductilidad máxima, le llaman Q, pero el uso de Q dentro de las normas es congruente con que esto sea la ductilidad máxima. Entonces, queremos una ductilidad máxima de 1, que quiere decir comportamiento elástico, y ductilidad máxima de 3. Una fracción de amortiguamiento del 5%. Por default, las normas, las de Ciudad de México, presumen que los sistemas estructurales tienen una fracción de amortiguamiento del 5%. Y entonces, por default, pues nos da espectros para esa fracción de amortiguamiento. Y quieren que combinemos las respuestas modales como la suma de valores absolutos y la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Bueno, estas son las rigideces, estas son las masas y las unidades del ejercicio son toneladas, centímetro y segundo. Bueno, este es el espectro que me daría el SACID. ¿Se acuerdan? El sistema de acciones sísmicas. Ya no, pues el sistema de acciones sísmicas de diseño lo aprenderemos a manejar más adelante. Este es el espectro de pseudoaceleración que me da el SACID. Noten que no está normalizado porque las unidades de este espectro son centímetros sobre segundo cuadrado. Gales. Este es el espectro elástico y este es el espectro de ductilidad de 3. Noten que, como dijimos, pues siempre que la estructura la permitemos desarrollar ductilidad, las ordenadas espectrales son mucho menores que las elásticas. Bueno, entonces, pues aquí está. Eh, Aquí estaría cómo se define la matriz de rigideces y de masa. Esto ya lo hicimos en un ejercicio, no quisiera ir mucho en detalle. Digamos que la matriz de masa, ¿se acuerdan? Pues nada más tomo las masas de cada entrepiso y la del primer entrepiso la ubico en la posición 1, la del segundo entrepiso es la posición 2, 2, la del tercer entrepiso es la posición 3, 3 y esta es una matriz diagonal tal como la estamos definiendo en este curso. Noten que esto, ¿se acuerdan? Hay una regla para sacar. Lo estamos haciendo de forma muy simple, pero hay una regla para sacar, que es impongo una aceleración unitaria en el entrepiso de interés y restringo las aceleraciones en los diferentes entrepisos. Y veo qué fuerzas de inercia se generan en el sistema estructural. Así se saca esta matriz de masas. ¿Se acuerdan que igual un enfoque equivalente se usa para la matriz de rigideces, pero en lugar de imponer aceleraciones unitarias, pongo desplazamiento unitario en el renglón de mi interés, manteniendo restringidos todos los demás grados de libertad? Entonces, si yo quiero imponer este desplazamiento 1, no sé si ven que tengo que deformar el piso 1, pues le tengo que poner una fuerza de 1800, y el piso 2 también lo tengo que deformar unidad, le tengo que poner una fuerza de 1200, y ahí sale este 3000. Pero se acuerdan que esto reacciona, el entrepiso 1 reacciona con menos 1800 en la base, ¿se acuerdan? Para mantener el equilibrio X,
y reacciona con 1200 el segundo entrepiso, pero este reaccionaría aquí en la losa de arriba. Y decíamos, sí existen estas fuerzas, pero no hay grado de libertad. Pues esta no se toma en cuenta. Este es ¿se acuerdan? Este es para el primer renglón, serían estos tres valores. Se está desarrollando una fuerza de 3000 en el primer entrepiso, que es el primer grado de libertad, de menos 1200 en el segundo entrepiso, segundo grado de libertad, y el tercero no se genera ninguna fuerza, y es cero. Y entonces así se define la matriz de rigidez. ¿Se acuerdan que se plantea este determinante para sacar las frecuencias de vibrar del sistema estructural? Pues, si se acuerdan, bueno, no quisiera ir en detalle, pero ahí está la matriz de rigideces, menos la frecuencia al cuadrado sería 3000 menos 2 la frecuencia al cuadrado. Noten que estos términos se quedan iguales todos los que están fuera de las diagonales. Este sería 1800 menos 1.5 la frecuencia al cuadrado. Bueno, ahí está menos 3000, dos veces la frecuencia al cuadrado, 1800 menos 1.5 frecuencia al cuadrado, y todos los términos fuera de las diagonales se quedan como están. Si se acuerdan, para resolver un determinante, nosotros acá siempre hemos dicho, reproduce el primer renglón, reproduce el segundo renglón también. Y luego haz tus cuentas por diagonales. Diagonal hacia abajo, conserva signo, diagonal hacia arriba, cambia de signo. Entonces, bueno, no quisiera ir en detalle, pero pues ahí está la resolución del determinante. Y yo les aconsejo, sobre todo, para hacer las tareas y los ejercicios que vamos a hacer en esta clase, que pues eh, consigan una aplicación para resolver ya sea estas ecuaciones, esta ecuación, si ustedes la desarrollan, o directamente que resuelvan el determinante y les dé las frecuencias o los tres valores característicos de este determinante. Aquí nada más, pues rápidamente, imaginen que me quede esta ecuación y yo quisiera obtener estas frecuencias. Pues no voy a despejar, porque es una ecuación de tercer grado y ya no está tan fácil de despejar como una de segundo grado. Y entonces, pues yo lo que hice sencillamente, vamos a decir que no tengo aplicación, deberían ustedes tener una aplicación, pero sencillamente meto esta ecuación al Excel. ¿No? Ahí está esta ecuación, aquí está, esta ecuación es la que está ahí en el archivo de PowerPoint. Y aquí estoy dando diferentes valores de frecuencia, y ahí está la gráfica. ¿Qué es lo que estoy buscando? Pues las raíces de la ecuación, que es donde la expresión, déjenme regresar, esta expresión se hace igual a cero. Y entonces, pues no sé si ven que aquí claramente ya puedo distinguir más o menos a qué frecuencia se establece, pues en la que la función esta es igual a cero. Este es 10, este es 15, pues este es más o menos como 14. Noten que aquí volví a poner la expresión. Nada más, digamos, si a ojo no pudiese sacar bien este valor, pues aquí esto me ayudaría a refinarlo. Miren, si le pongo el valor de 14, tengo un valor positivo. Quiere decir que estoy aquí en la parte de arriba de la curva. Si le pongo un valor de 15, noten, aquí está 15, ya me fui al valor negativo, ya crucé el valor de 0. Entonces quiere decir que el valor que estoy buscando, 14 es positivo, 15 es negativo, pues quiere decir que está a la mitad. Entonces le puedo poner 14.5. Sigo positivo, entonces tengo que incrementarle un poquito más, le pongo 14.6 y ya me fue negativo. ¿Qué quiere decir? Que el valor que estoy buscando está entre 14.5 y 14.6. 14.55 es negativo. Bueno, en fin, aquí le puedo seguir hasta que pues consiga un valor que más o menos haga que se haga cero o se haga el valor más chiquito posible. Miren, voy 14.52 es positivo, 14.53 es negativo, pero mucho más grande. Entonces quiere decir que está entre 14.52 y 14.53, pero más cercano a 14.52. Bueno, perdón, así yo puedo ir tratando de establecer pues el valor de la frecuencia. Noten que este es 30, este es 35, esta más o menos andaría del orden de 31. Este es 45 y este es 50, este andaría del orden de 46. Entonces, la primera anda del orden de 14.52,
esta del orden de 31 y esta del orden de 46. Bueno, pues ya digamos así, si no tengo una aplicación, el punto es que la tuvieran. Ahí está el 1452. ¿Se acuerdan que esta estaba cercana a 31? Si le movemos un poquito más, sería 3105. Y esta estaba cercana a 46. Si le movemos un poquito más, sería 46.1. Cada una de estas frecuencias tiene su propio periodo. ¿Se acuerdan que el periodo se calcula como 2pi entre el valor de la frecuencia? Entonces, el periodo que le corresponde al primer modo de vibrar es 2pi entre 14.52, sería 0.43 segundos. De forma similar, pero en lugar de usar este valor de frecuencia sería 2pi, pero entre esta frecuencia, el segundo modo tiene un periodo de 0.2 y de forma similar el periodo 3, uno de 0.14 segundos. ¿Por qué necesito estos periodos? Porque con estos periodos voy a leer la ordenada de pseudoaceleración. Bueno, entonces ya tengo los tres modos de vibrar. ¿Se acuerdan cómo es? El primer modo de vibrar es el que tiene la menor frecuencia. Subsecuentemente, el segundo, la segunda menor, y así hasta terminar con todos los modos. ¿Se acuerdan que como aquí la frecuencia está abajo, el primer modo de vibrar es el más grande, el segundo modo de vibrar el segundo más grande, y así hasta abarcar todos los modos de vibrar? ¿Se acuerdan? Ya saqué entonces mis tres frecuencias y mis tres periodos para los tres únicos modos de vibrar. ¿Se acuerdan que las estructuras tienen n grados de n grados de libertad, tienen n modos de vibrar? ¿Se acuerdan que esta es la expresión que usamos para sacar los modos de vibrar? Aquí sencillamente tengo la matriz de rigideces, tengo la matriz de masas y ahora solo voy modo de vibrar por modo de vibrar, sustituyendo aquí la frecuencia que le corresponde al modo al cuadrado. Pues aquí está la frecuencia del primer modo, aquí está la frecuencia al cuadrado, la meto aquí en esta expresión y si se acuerdan, este es un vector de tres posiciones. El primer subíndice quiere decir que es el primer modo de vibrar y el 1, 2 y 3 es a qué grado de libertad corresponde. Primer piso, segundo piso, tercer piso. Acuérdense que este es un vector de ceros de igual de n por 1. Y bueno, aquí no me cupo, entonces estas dos cosas van aquí, ¿no? Y entonces se acuerdan que hay que suponer, me da tres ecuaciones, pero solo dos de esas ecuaciones son independientes. ¿Se acuerdan cuál era la consecuencia? Que había que suponer un valor. Y si lo piensan, de ahí viene el que sea un sistema de un grado de libertad equivalente, que yo tengo que definir un valor para definir todo lo demás. Entonces, si yo definiera, ¿se acuerdan que casi siempre vamos a dar, bueno, la sugerencia en este curso, den un valor unitario a la forma, a la componente de la forma modal que le corresponde a la azotea? Entonces, noten que si ya tengo que este vale 1, pues de esta ecuación puedo despejar el phi 1, 2. Y si ya conozco el phi 1, 2, que vale 0.649, pues esta ecuación definiría el phi 1, 1 y me da 0.302. Entonces ahí está el valor de los modos de vibrar y así se vería el modo de vibrar. Uno en la azotea, 0.649 y 0.302. Acuérdense que no es en sí importante el valor de 1, porque luego vamos a tener aquí un QI máxima que me va a decir cuánto es el desplazamiento de azotea. Lo que es importante es la relación que existen en estos. Siempre van a guardar esta misma relación, de tal manera que una vez que yo defina el Q1 máximo acá afuera, pues ya voy a tener todas las demandas sísmicas sobre el sistema estructural. Bueno, no quiero ir en detalle, estoy seguro que lo pueden seguir. Este es el segundo modo de vibrar y este es el tercer modo de vibrar. Así se ve el segundo modo de vibrar. ¿Se acuerdan con respecto a la configuración deformada? Unas masas se mueven en una dirección y la otra masa en la otra dirección. Y el tercer modo de vibrar, ¿no? Esta masa para un lado, la otra masa para el otro lado y la otra masa para el extremo, para un lado. Entonces ahí están las tres frecuencias modales y los tres modos de vibrar. Las propiedades eh, modales. ¿Se acuerdan? La masa del 10º modo de vibrar. El LIH, el factor de escala. Bueno, este en realidad es el factor de escala. Esta es la carga equivalente correspondiente al 10º modo de vibrar. Estas tres vienen en las notas. No voy a retroceder, estoy seguro que se acuerdan que estas vienen en las notas y noten que todas son propiedades estructurales. Ahora, esta es la más efectiva. Ahorita vemos
¿Qué quiere decir esto de la masa efectiva? No lo habíamos introducido antes, pero se multiplica este por este. Entonces noten aquí, esta masa es esta. Este carga equivalente es este, con este calculo el gamma I. Y una vez que yo tengo el gamma I y el LIH, pues entonces puedo sacar la masa equivalente, es nada más el producto de estos dos. Y dice acá que cuando se trabaja con una matriz de masa diagonales, pues en lugar de hacer este triple producto, pues es mucho más fácil usar estas fórmulas. Nada más son sumatorias muy fáciles en que se multiplica la masa del entrepiso por el correspondiente valor modal, ya sea al cuadrado para sacar la masa o así, no al cuadrado, o sea, con el puro número para sacar el LIH. Entonces, a ver, la masa es la masa del primer piso por la componente del primer modo del primer piso al cuadrado. Ese sería esto. Más la masa del segundo piso más la componente del segundo piso del primer modo al cuadrado. No, ahí ya estamos avanzando con la J. Hasta que llegamos al número de pisos, perdón, aquí debería ser N de número de pisos, número de grados de libertad. Pues ahí está, la masa del tercer piso por la componente al cuadrado del tercer piso. Entonces, no sé si ven que en lugar de hacer este triple producto, puedo hacer esta sumatoria. Entonces, obtengo 1.814 en unidades de masa. Noten que si he manejado bien las unidades, pues estoy trabajando con estas unidades. No llevo la cuenta aquí es nada más, estas unidades de masa son congruentes con las unidades que estamos manejando para el proyecto. El LIH es lo mismo, no sé si ven, es el mismo, se calcula de forma similar, pero en lugar de que acá se repita la forma modal es un vector de unos. Entonces, por eso este no se eleva al cuadrado. Pero no sé si ven que es parecidísimo, pero en lugar de, nada más le quito el cuadrado. Es masa del primer piso por componente de la forma modal en el primer piso. Masa del segundo piso por la componente de la forma modal en el segundo piso hasta que agotemos todos los pisos. Pues me da. ¿Se acuerdan que gamma I pues es el cociente de estas dos cantidades? Entonces divido esta entre esta y me da 1.421. Noten que estos son unidades de masa y estos son unidades de masa. Masa entre masa me da una cantidad adimensional. Y la masa efectivo es esta cantidad adimensional por esta cantidad que sí tiene masa. Entonces, esta vuelve a tener unidades de masa. Y entonces ahí está el 1.421, que sería el gamma I, por el LIH, que vale 2.578, me da 3.603. Bueno, pues aquí ya se hizo lo mismo, pero para todos los modos. Ahí está la masa del primer modo, la LIH del segundo modo, el factor de participación del primer modo y la masa efectiva del primer modo. Mismas cantidades para el segundo modo, noten que pueden salir cantidades negativas, mismas cantidades para el tercer modo. Y noten que la suma de las masas efectivas da 4,5 y que en la estructura vale 4,5. Si se acuerdan cuando estuvimos en clase, pues ustedes reflexionaron y después de un ratito, porque no, como que no lo vieron tan rápido, se dieron cuenta que el 4,5 es la suma de estas masas. 2 más 1, 5 es 3, 5 más 1 es 4,5. Entonces, esta es la masa total del sistema estructural. Y esto es lo que me está diciendo que esta es la masa que mueve el primer modo, esta es la masa que mueve el segundo modo y esta es la masa que mueve el tercer modo. Noten que claramente no están moviendo la misma masa. Y si acuerdan, el sismo se trata de fuerzas de inercia. Entonces quiere decir que este primer modo va a contribuir mucho más a la respuesta. Sencillamente porque si la forma en que el sismo actúa en la estructura es a través de fuerzas equivalentes de inercia, pues el modo que más masa tenga, pues va a generar mayores fuerzas de inercia. Entonces noten cómo mueve mucho más masa el primer modo que el segundo, y el segundo mueve mucho más masa que el tercero. Pero entre todos mueven la masa total de la estructura. Entonces, bueno, ¿qué representa la masa modal efectiva? Pues la masa de toda la masa del sistema estructural, el pedazo de masa que moviliza ese primer modo. Y bueno, habrá que reflexionar por qué el primer modo mueve tanta más masa. Y
La razón, ya lo meditaremos más adelante, es que no sé si ven que aquí el primer modo, todas las masas se mueven en la misma dirección. Y entonces el primer modo es muy eficiente para generar altas demandas sísmicas en la estructura. Es un modo muy organizado. Entonces, todas las masas se empujan en la misma dirección, logran desplazar de forma importante al sistema estructural y logran desarrollar entonces, ese modo logra desarrollar demandas sísmicas importantes. Noten que hay algo de desorganización porque mientras el piso de arriba jala para un lado, los dos pisos de abajo jalan para otro. Entonces, de cierta forma, las demandas sísmicas que produce el primer modo se contrarrestan con las demandas sísmicas que producen, perdón, las demandas sísmicas que producen esta azotea por moverse en dirección positiva quedan contrarrestadas por demandas sísmicas que van a ir en la otra dirección, generadas por el segundo piso y tercer piso. Entonces está menos organizado y pues sí genera demandas sobre nuestro sistema estructural, pero de menor, casi siempre de menor intensidad que el primer modo. Y noten, pues, peor tantito esto, ¿no? Este está tan desorganizado que, que tiene menos capacidad de inducir demandas en la estructura porque lo que hace una masa lo contrarrestan las otras dos. Bueno, pues ya tenemos entonces, digamos, eh, involucrada toda la masa de la estructura. Y noten que estas son propiedades estructurales. Acá ya dirán ustedes, pero hay veces que el segundo modo puede participar más que el primero, sí, porque la respuesta de la estructura no solo depende de sus propiedades, sino también depende de la excitación. Puede ser que este modo esté mucho más excitado que este. Pues, aunque tenga menos masa, puede ser que induzca demandas sísmicas. En otras palabras, las fuerzas de inercia son una masa por una aceleración. Esta es la masa que cada modo tiene, pero las fuerzas de inercia también dependen de la aceleración. Si, aunque este mueva poca masa, por alguna razón está muy acelerado este modo, entonces las fuerzas van a ser relativamente altas. O sea, y si este modo está muy desorganizado, pero la aceleración es altísima en este modo, pues tiene poca masa, pero las fuerzas de inercia no solo es la masa por la aceleración. Si la aceleración es alta, entonces este modo puede participar de manera importante en la respuesta de la estructura. Depende de la forma del espectro, depende de en qué parte del espectro cae este periodo y este periodo. Y así entonces se da una interacción entre las propiedades del sistema estructural y las propiedades de la excitación sísmica. Pero bueno, queremos las contribuciones modales. ¿Se acuerdan que tenemos que establecer este desplazamiento máximo para el modo, perdón? Podríamos tener un espectro de desplazamientos y leer esta ordenada espectral en función de este periodo. Pero se acuerdan que casi siempre vamos a leer la ordenada espectral de pseudoaceleración. La vamos a tener que dividir entre la frecuencia cuadrada del modo para obtener este desplazamiento. Y una vez que tengamos este desplazamiento, podemos establecer el vector de desplazamientos laterales modal y el vector de fuerzas modal. Acuérdense que como esta es la respuesta máxima del modo, pues este es un vector de desplazamientos máximos modales y este es un vector de fuerzas máximas modales. Estas son las fórmulas que tenemos. Bueno, ¿se acuerdan que estos periodos ya los tenemos? Ahí está. Entonces, con estos vamos a entrar a los espectros. Pues nada más lo voy a hacer. Dice aquí punto 43, ¿no? Yo tendría que entrar entonces al primer modo, aquí, con punto 43. Noten que acá está 0, 1 y hay 5 rayitas. Entonces, cada una de estas representa punto 2. Punto 43, pues es un poquito pasado de la segunda raya. Y si yo subo con mi punto 43, eh, más o menos son 500 centímetros sobre segundo cuadrado. Bueno, de hecho son 500 centímetros sobre segundo cuadrado, nada más que aquí hay un pequeño quiebre, en realidad el espectro debería subir con esta misma línea recta para alcanzar la meseta. Para punto 43 tendríamos una aceleración de 500 centímetros sobre segundo al cuadrado, pero sería aceleración. Entonces noten, aquí está. Esta es mi frecuencia, este es mi periodo, con este entro al espectro de uso de aceleración y luego los 500 centímetros sobre segundo al cuadrado.
lo convierto a desplazamiento. Perdón, ahorita ¿se acuerdan que hay dos versiones del ejercicio? Ductilidad de 1 y ductilidad de 3. Ahorita estamos resolviendo para ductilidad de 1, por eso entré al espectro elástico. Si estuviese resolviendo el ejercicio de ductilidad de 3, pues hubiera tenido que entrar a este naranja. Pero estoy en el caso elástico primero. Entonces dice que estamos en el caso elástico, divido el desplazamiento de 500 entre la frecuencia al cuadrado y me da 237. ¿Se acuerdan? El vector de desplazamientos máximos correspondiente al primer modo es este gamma i. Gamma i vale 1,421. Está el 1,421. Luego es la forma modal. Esta es la forma modal del primer modo. Y luego es el desplazamiento máximo del modo. El desplazamiento máximo del modo es 237. Pues hago la cuenta, es este por este por este en la primera posición, este por este en la segunda, este por este en la tercera, y ahí están los desplazamientos del primer modo en centímetros. Multiplico por la frecuencia al cuadrado del primer modo, ahí está, la matriz de masas, ahí está, y si ven este triple producto, pues es este desplazamiento máximo. Ese triple producto es este desplazamiento máximo, ahí está. Y entonces obtengo las fuerzas laterales para el primer modo. Con estas fuerzas laterales, repito, el programa se las impone al sistema estructural y con eso calcula deformaciones, calcula fuerzas internas en todos los elementos estructurales que más adelante tendríamos que entender cómo usar para diseñar el sistema estructural. Pero claramente todos los elementos estructurales tienen que estar diseñados con una resistencia tal que sean capaces de soportar las fuerzas que resultan como consecuencia de aplicar estas fuerzas al sistema estructural. Les pregunto cómo se obtienen las fuerzas cortantes de entrepiso. ¿Cómo les enseñaron en diseño estructural que se calculan las fuerzas cortantes de entrepiso? ¿Cómo se estiman el cortante basal y cómo se estima el momento de volteo basal? ¿Cómo les enseñaron en diseño estructural para sacar estas cantidades? Pero ya con estos desplazamientos y estas fuerzas ya pueden calcular absolutamente todo lo que está pasando en su sistema estructural. Acá tienen que reflexionar qué les dijeron sus profes o su profa de diseño de teniendo las fuerzas laterales, cómo se sacan las fuerzas cortantes de entrepiso, cómo se saca un cortante basal y cómo se saca un momento de volteo basal. Todo eso se ve en diseño estructural. Tienen que desempolvar un poquito los conceptos de aquel curso. Acá nada más vamos a estimar el cortante basal. El cortante basal sencillamente es la suma de estas tres fuerzas. Es el acumulado de todas las fuerzas laterales que tiene que acomodar o resistir el sistema estructural en su base. Entonces sumo estas tres fuerzas y obtengo un cortante basal de 1833.2 toneladas. Podríamos revisar si está bien o no. Una buena forma es el cortante basal también se puede calcular como una fuerza de inercia. La más efectiva del primer modo es 3.663 por la aceleración correspondiente al primer modo que es de 500 y me da 1831. La diferencia es pues por la forma en que hemos ido cerrando los decimales cuando se hicieron estos cálculos y cuando se hace Pero básicamente es 1830 toneladas. Y noten por qué es bueno hacer esto, porque es un camino muy diferente para calcular el cortante basal. Y si nos dan estos dos iguales, pues quiere decir que todas las respuestas modales que yo he calculado están bien. Es una forma de comprobar. Ya no quiero entrar en detalles. Mismito para el modo 2, ahí está el vector de desplazamientos y ahí está el vector de fuerzas laterales. Noten que ahí, ¿se acuerdan? Aquí hay un signo menos, aquí hay signos menos involucrados. Y ahí está el tercer modo. Noten que también hay signos menos involucrados. Perdón, porque aquí, bueno, esto está en toneladas. Esto está en toneladas y aquí ya se me olvidó apuntar que esto está también en toneladas. Pero ya están las respuestas de los tres modos por separado. Y ahí están las combinaciones modales. Suma de valores absolutos. Digo, creo que es, pero miren,
ahí está el desplazamiento del primer modo. Sí, pero vamos a tomar el de un piso intermedio para aquello de los valores absolutos. Este es el valor del segundo entrepiso. Ojo que lo mismo sería en cada entrepiso. 219. Lo tendría que sumar con 0.095 del segundo modo, y, pero valor absoluto lo tendría que sumar a 0.026. Pues ahí está el 219 del primer modo, el 0.95 del segundo y el 0.26, pero con valor absoluto, quiere decir que es sumado. Lo mismo para todos los pisos, todos los desplazamientos, ahí está. Lo mismo para todas las fuerzas, ahí están. Todos los, ya la suma de las contribuciones modales, ya sumadas, ya esta es la respuesta total, y esta es la respuesta total, pero digamos en términos de fuerzas laterales equivalentes. Ahí está. Ahí está lo mismo, pero la raíz cuadrada de la suma de las cuadradas. Y noten cómo estos valores que están acá pueden ser mucho más conservadores que estos valores que están acá, ¿no? Sobre todo, no tanto en desplazamientos. Si lo ven, estos desplazamientos y estos más o menos se parecen. ¿Qué quiere decir? Que en términos de desplazamientos, el primer modo está, eso lo vamos a ver después, el primer modo está dominando la respuesta. Pero no sé si ven que sobre todo en términos de fuerzas laterales, esta fuerza es mucho más chiquita que esta. Pues en términos de las fuerzas internas en los elementos estructurales, es mucho más conservador hacer la suma de valores absolutos que hacer la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Perdón, ¿por qué digo raíz cuadrada de la suma de los cuadrados? Esto está en inglés, es la forma en que tradicionalmente se maneja en el medio, es square root of the sum of squares, raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Bueno, ya no lo vamos a ver, pero todo se hace igualito para ductilidad de 3. Todo se hace igualito, pero nada más que no se les olvide, igualito como en el caso de un sistema de un grado de libertad, todo se hace igualito, nada más que estos desplazamientos y estos, el Umax se tiene que multiplicar por el vector, por el valor de ductilidad máxima. O sea, en el caso de ductilidad de 3, todo se hace igualito, pero cuando llegamos acá, este vector se tiene que multiplicar por 3, por el valor de la ductilidad máxima. Y también, también por 3. Entonces, todo igualito, las fuerzas no se ajustan, lo que se ajustan son los desplazamientos. Y si se acuerdan, y quizás valdría la pena recordarlo, esto se hace así, ya, lo explicamos con detalle en el caso de un sistema de un grado de libertad, y pues en el caso de sistemas de varios grados de libertad es igualito. Pero les pediría que revisen el video. Aquí está por qué se tiene que multiplicar. Nosotros, en el análisis modal espectral de nuestro sistema de varios grados de libertad, solo estamos calculando este. eh, espérenme, no. Bueno, es, vean este video. Creo que aquí tiene que estar explicado por qué. Estamos sacando las fuerzas asociadas a este punto verde y por lo tanto estamos manejando los desplazamientos asociados a este punto verde. Y lo que se necesita reportar es el desplazamiento máximo. El desplazamiento máximo, pues es el desplazamiento de fluencia multiplicado por la ductilidad. Entonces vean porque aquí está explicado, y entonces así de forma totalmente análoga, lo único es que si hacen un análisis modal espectral con un espectro de ductilidad mayor que 1, no se les debe olvidar multiplicar estos desplazamientos. ¿Cómo? Esto lo exige la norma, y lo vamos a ver más adelante. La norma, una vez que acabo mi análisis modal espectral, el programa me va a dar este y este. Entonces la norma dice, cuando tenga usted una estructura que desarrolla comportamiento no lineal, multiplique por la ductilidad máxima. Ya lo vamos a ver. Pero en los ejercicios que estamos resolviendo a mano, lo único que tienen que tener en cuenta es, si van a desarrollar un análisis modal espectral para una ductilidad mayor que 1, hasta acá llegarían igualito a que como lo acabamos de hacer ahorita. La única diferencia es que este desplazamiento máximo, al final lo multiplican por la ductilidad, por el valor de ductilidad máxima.
Y dice, ¿por qué el primer modo tiene mayor capacidad de deformar al sistema estructural? ¿Qué implicaciones tiene esto para el diseño sísmico? Pues lo vimos, todas estas masas del primer modo empujan para el mismo lugar. Y entonces casi siempre las demandas sísmicas son mayores para el primer modo que para el segundo, que para el tercero. Hay cuestiones muy particulares en que las demandas del segundo modo puede llegar a ser comparable a la del primer modo. ¿Se acuerdan? Es un tema de fuerzas de inercia. Este mueve más masa que este. Pero si la ordenada espectral de este es mucho mayor que la de este, entonces puede ser que estas fuerzas también sean muy grandes. Eso lo vamos a analizar más en detalle adelante, pero ahorita no es tanto que traten de entender la parte de la respuesta modal, sino que sepan cómo hacer un análisis modal espectral. Todo lo que viene de cómo se interpreta la respuesta modal, lo vamos a ver más adelante. Ahorita es nada más que sepan hacer los números de cómo se hace el análisis modal espectral. Bueno, pues con esto terminamos este video y pues